En la boda de mi hija. Su prometido retiró la silla justo cuando yo me iba a sentar y caí al suelo, entre las risas de los invitados. Tu lugar está en el suelo, dijo burlonamente, humillándome delante de todos. Pero de pronto, el padre del novio se levantó, me miró con sorpresa y murmuró: «Señor, ¿es usted?». Ese momento lo cambió todo. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hora es donde estás viendo este vídeo. El chirrido de unos frenos cortó la calma de la tarde invernal mientras unas llantas derrapaban sobre el asfalto. Una puerta de coche se cerró con tanta fuerza que las ventanas del garaje vibraron. Dejé caer la llave inglesa. El aceite salpicó el suelo de concreto justo cuando Vivien irrumpió por la puerta lateral. «Papá, no lo vas a creer». Se detuvo a mitad de la frase, rebotando sobre sus pies, igual que cuando tenía 7 años y guardaba un secreto que le quemaba el pecho. Me limpié las manos con un trapo manchado de grasa, entornando los ojos ante la luz blanca y dura del fluorescente. Frente a mí, la Harley clásica que llevaba meses restaurando descansaba a medio armar, con piezas de motor esparcidas por la mesa como si fueran confeti metálico. El aire helado de enero se colaba por las rendijas de la puerta, mezclando su frescura con el olor penetrante del aceite de motor. «¿Qué te tiene tan emocionada, princesa?». Enderecé la espalda, sintiendo el dolor familiar de tantas horas inclinado sobre el motor. Los ojos de Vivien brillaban más que el anillo de compromiso que atrapaba la luz del garaje. El diamante era mucho más grande de lo que yo podría haber costeado con mi sueldo de mecánico. Ella me extendió el teléfono, vibrando de emoción. Jasper me propuso matrimonio. «Mira, papá, mira este vídeo». Tomé el celular con cuidado, mis dedos ásperos dejando manchas sobre la pantalla. El vídeo mostraba un restaurante al que jamás hubiera podido invitarla. Lámparas de cristal, manteles blancos, camareros impecables con uniformes planchados. Jasper se arrodillaba junto a la mesa con un traje a la medida, un Rolex brillando en su muñeca mientras abría la caja con el anillo. «Nos casamos en abril», dijo Vivien, atropellando las palabras. «Papá, vas a estar tan feliz por mí. Es todo lo que siempre soñé». Volví a reproducir el vídeo, notando cómo Jasper apenas miraba a la joven mesera que llenaba sus copas de agua. Su gesto fue brusco, casi molesto por la interrupción. Al fondo se escuchaba su voz, con un tono condescendiente, aunque no alcancé a entender las palabras exactas. «Por supuesto que estoy feliz por ti, princesa», respondí, forzando una sonrisa mientras le devolvía el teléfono. «¿Y cuándo conoceré a sus padres?». La risa nerviosa de mi hija rebotó en las paredes del garaje. «Están de viaje por Europa, regresan justo antes de la boda. Jasper dice que no necesitamos esperar para planear todo». El murmullo del tráfico se colaba desde la calle de Brooklyn al otro lado de la puerta metálica. Unos vecinos se despedían en la distancia, sus voces viajando con el aire helado. Tomé otra llave inglesa, necesitando ocupar mis manos. «Es un plazo bastante corto», dije, procurando que mi voz sonara neutral. «Abril está a la vuelta de la esquina». «Lo sé», giró sobre sí misma, brazos abiertos como si abrazara el mundo entero. «Jasper dice que cuando lo sabes, lo sabes. No cree en compromisos largos». El zumbido del fluorescente proyectaba sombras duras sobre las herramientas desperdigadas en el banco. Miré una vez más el vídeo en el teléfono que aún sostenía Vivien. Algo en la expresión de Jasper, cuando creía que nadie lo observaba, me hizo sentir un nudo en el pecho. «Enséñame ese anillo otra vez», le pedí, acercándome. Ella extendió la mano. El diamante era impecable, costoso, el tipo de joya que busca impresionar más que expresar amor. El diseño moderno tenía algo frío, distante, sin la calidez de la sencilla alianza que yo mismo le había entregado a su madre 28 años atrás. «Es hermoso, Vivien. Realmente hermoso, ¿no?». «Sí, papá. Tiene un gusto increíble».
Retiró la mano para admirar cómo la piedra atrapaba la luz. Quiere invitarte a cenar mañana para que se conozcan bien. Asentí, pensando ya en el viejo traje que colgaba en mi armario y preguntándome si estaría a la altura del lugar que Jasper tendría en mente. De pronto, la mancha de aceite en mi camisa parecía más oscura bajo aquellas luces. Me encantaría, respondí, aunque un mal presentimiento me recorrió la espalda como dedos helados. Sí, solo los tres. Sus padres no estarán hasta poco antes de la boda. Es perfecto, así tendrá toda su atención. Me besó en la mejilla, dejando tras de sí el aroma de su perfume mezclado con el aire de invierno que todavía impregnaba su abrigo. Antes de salir por la puerta que conectaba con la casa, se giró. Papá, te vas a enamorar de él cuando lo conozcas bien. Te lo prometo. La puerta se cerró tras ella, dejándome solo con la moto a medio armar y el eco de sus palabras. Tomé de nuevo la llave inglesa, aunque mis manos ya temblaban. En mi mente seguía repitiéndose el vídeo, el gesto despectivo de Jasper, la prisa por la boda, la ausencia de los padres. Cerré el garaje y entré en la casa. Pero el frío en mi pecho no tenía nada que ver con la noche de enero. 2 horas después, estaba sentado en el escritorio de mi pequeña oficina, frente a una computadora que tardó una eternidad en encender. La foto de María me sonreía desde su marco junto al monitor, su vestido de novia blanco como la nieve recién caída, los ojos brillantes con la misma alegría que había visto en Vivien esa noche. Acaricié la cadena dorada que colgaba de mi cuello, donde mi anillo de boda permanecía oculto bajo la camisa. El metal, tibio por el calor de mi piel, era un recordatorio constante de promesas hechas y cumplidas. Necesito saber quién es realmente este muchacho, María, susurré hacia la foto. Ayúdame a proteger a nuestra niña. El viejo ordenador cargó Facebook con lentitud. Encontrar el perfil de Jasper no fue difícil. Jasper Hall, analista financiero en Morrison & Associates. Su foto de perfil lo mostraba apoyado en un Ferrari rojo, con gafas de sol que reflejaban el destello de la cámara y una sonrisa afilada como un cuchillo. Deslicé por sus publicaciones, cada una apretando un poco más mi estómago. Finalmente encontré a alguien que sabe apreciar las cosas buenas de la vida. Subiendo de nivel. Publicado 3 días atrás con la foto de una cuenta de restaurante desorbitada. La vieja generación no entiende lo que es el éxito moderno. Siguen anclados en el pasado mientras nosotros construimos el futuro. Un post de la semana pasada, repleto de me gusta de amigos con la misma actitud. En los comentarios de la publicación de un conocido celebrando un ascenso en una constructora, Jasper escribió: «Felicidades, supongo. Algunos se conforman con vidas ordinarias. Yo no. La ambición es lo que importa». Sentí como mis puños se cerraban mientras avanzaba por más y más publicaciones. Foto tras foto de autos de lujo, relojes caros, restaurantes exclusivos. Pero no era el dinero lo que me incomodaba, sino la actitud que respiraba cada palabra, cada gesto, el desprecio hacia la gente que trabaja con las manos, que sirve a otros, que construye algo real. Un post de diciembre me hizo detenerme. Mejorando mi estilo de vida con cada decisión inteligente. A veces hay que dejar atrás tu pasado para entrar en tu futuro. Los comentarios rebosaban de elogios de amigos que compartían su misma visión. Alguien le preguntó por su nueva novia. Jasper respondió: «Es perfecta. Dulce, confiada, y su padre es justamente el tipo de hombre simple que no causará problemas». Hombre simple. Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me recosté en la silla, los resortes viejos crujiendo bajo mi peso. De pronto, la oficina me pareció más pequeña. Las paredes cubiertas de fotos familiares parecían cerrarse sobre mí, la graduación de Vivien, su primer apartamento, cumpleaños en los que soplaba las velas mientras yo la aplaudía detrás de la cámara. En cada foto, allí estaba yo.
Solo nosotros dos. Sin familia extendida, sin más red que la que podía ofrecer con mis propias manos. Las condecoraciones militares colgaban en un marco sencillo junto a la estantería, pero rara vez las miraba ya. Esa parte de mi vida me parecía lejana, como si le hubiera pertenecido a otro hombre. Lo que realmente importaba era la promesa que le hice a María el día en que nació Vivian. Protegería a nuestra hija de cualquiera que pudiera hacerle daño. Seguí navegando entre las fotos de Jasper. Lo mostraban en eventos de caridad, aunque siempre posicionado para destacar su traje caro más que la causa. Otras imágenes de reuniones de trabajo en las que se mantenía ligeramente apartado de sus compañeros, con un lenguaje corporal que dejaba claro que se creía por encima de ellos. En una foto de un retiro corporativo había escrito: haciendo contactos con la gente adecuada. No importa lo que sepas, sino a quién conozcas y cómo los uses. Úsalos. La frase me heló la piel. La casa estaba en silencio, acomodándose a la noche con sus crujidos y suspiros habituales. A través de las delgadas paredes podía escuchar a la señora Rodríguez viendo su telenovela, la música dramática filtrándose en el aire invernal. Los sonidos normales de un vecindario normal, donde la gente se cuidaba mutuamente y trabajaba con empleos honestos. Pensé en el rostro de Vivian aquella noche, lo radiante que se veía, lo completamente confiada que estaba en ese hombre. Había heredado de su madre esa capacidad de ver lo mejor en las personas, de creer que el amor podía vencer cualquier obstáculo. Era una de las cosas que más amaba de ella, y ahora era lo que más me aterraba. Mi reflejo me devolvió la mirada desde la ventana oscura, cabello canoso, rostro endurecido por los años, manos marcadas por décadas de trabajo honesto. Todo lo que Jasper parecía despreciar de mi generación. Pero esas mismas manos habían sostenido a mi hija cuando lloraba, la habían enseñado a montar en bicicleta, habían trabajado turnos extra para pagar su universidad. Cerré la computadora portátil y permanecí en la oscuridad un buen rato. Mañana por la noche conocería a Jasper cara a cara. Lo miraría a los ojos y vería si el hombre coincidía con la arrogancia que destilaban esas publicaciones. Le daría una oportunidad de probarme que mis sospechas estaban equivocadas. Pero si resultaba ser lo que todo indicaba, si veía a mi hija como una adquisición más, un escalón más en su escalera social, entonces tendría que encontrar la forma de protegerla sin destruir su fe en el amor. La fotografía de María parecía asentir bajo la tenue luz que entraba desde la farola de la calle. Toqué una vez más el anillo de bodas escondido bajo mi camisa, buscando fuerza en ese metal que había sido testigo de décadas de devoción. Mañana empezaría a descubrir qué clase de hombre quería casarse con mi hija. Me desperté a la mañana siguiente con las publicaciones de Jasper todavía ardiendo en mi mente. El sueño había llegado en fragmentos, interrumpido por imágenes de María advirtiéndome contra hombres que veían el amor como una transacción comercial. El sol invernal luchaba por atravesar las cortinas de mi dormitorio, derramando una luz débil sobre la habitación en la que había criado a Vivian solo durante 26 años. El teléfono sonó mientras untaba mantequilla de maní sobre una tostada. Mi rutina de desayuno, inalterable desde hacía décadas. La voz de Vivian estalló alegre por el altavoz, todavía envuelta en la euforia del compromiso. «Buenos días, papá. ¿Dormiste bien?» Yo no pude pegar ojo. Me quedé toda la noche mirando el anillo. «Buenos días, princesa. Me alegra que estés feliz», respondí, dejando el cuchillo a un lado y esforzándome en mantener la voz estable. «Sobre esta noche». Jasper hizo reservaciones en The Golden Fork a las 7:30. ¿Lo conoces? Está en Manhattan, cerca de Central Park. Dice que es una joya escondida de la ciudad. El nombre me sonaba de reseñas en el periódico que nunca había tenido motivos para leer. El tipo de lugar donde un aperitivo costaba más que lo que yo gastaba en comida para toda la semana. Suena elegante, dije, preguntándome ya si mi único buen traje estaría a la altura. Lo es.
Jasper tiene un gusto refinado. Ah, y papá, sus padres siguen en Europa. No volverán hasta justo antes de la boda. Pero eso es perfecto, porque así esta noche será todo sobre ustedes dos conociéndose bien. 2 meses en Europa. Una comodidad tan casual que solo hablaba de muchísimo dinero. Pensé en mis propias vacaciones, ahorradas durante años y gastadas en fines de semana largos para reparar la casa o visitar sitios históricos con Vivian. ¿Cuándo se fueron? Pregunté. Justo después de Navidad. Están en una especie de tour de arte extendido. Florencia, París, Viena. Jasper dice que suelen viajar durante meses. ¿No es romántico? ¿Romántico o conveniente? Pensé, aunque me guardé el comentario. Bueno, estoy deseando conocer bien a tu joven, dije. 7:30, entonces. Sí. Y papá, vístete elegante, ¿sí? Jasper valora mucho las buenas primeras impresiones. Después de colgar, me quedé de pie en mi pequeña cocina, observando el hogar que había mantenido con tanto esfuerzo. El refrigerador estaba cubierto con dibujos de Vivian de la primaria, fotos de su graduación universitaria, recuerdos de una vida construida con amor más que con dinero. La luz de la mañana revelaba cada borde gastado, cada rincón donde había elegido la función sobre la forma, porque el presupuesto así lo dictaba. Pasé la tarde preparándome como si fuera a una inspección. Mi único buen traje, azul marino, comprado para la graduación universitaria de Vivian, colgaba en la puerta del armario mientras yo dudaba si estaría a la altura del Golden Fork. La tela era de calidad, pero tenía 5 años y mostraba la costura cuidadosa que yo mismo había hecho en un pequeño desgarro junto al bolsillo. En el espejo del baño estudié mi reflejo con brutal honestidad. 58 años, más canas que castaño, rostro marcado por décadas de trabajo al aire libre y por el estrés de la paternidad en solitario. Mis manos llevaban cicatrices de años de mecánica, callos que hablaban de esfuerzo real, no de hojas de cálculo y análisis de mercado. Me afeité con cuidado usando la afeitadora eléctrica que Vivian me había regalado la Navidad pasada. Ella había dicho que me daría un aspecto más profesional, y yo la acepté con una sonrisa, sabiendo que se preocupaba por mí en formas que a veces invertían nuestros roles tradicionales. El traje aún me quedaba bien, aunque resultaba extraño después de meses de ropa de trabajo y prendas informales. Me mantenía en buena forma pese a mi edad, pero la ropa formal subrayaba lo poco que me tocaba vestirme así en estos días. Mi vida social giraba en torno a barbacoas del vecindario y cenas de cumpleaños de Vivian, donde la comodidad pesaba más que la apariencia. Mientras ajustaba la corbata, pensé en las preguntas que quería hacerle sin parecer invasivo. ¿Cuánto tiempo llevaba seguro de que quería casarse con Vivian? ¿Cuáles eran sus planes a largo plazo? ¿Comprendía realmente qué clase de mujer era mi hija? Alguien que valoraba la lealtad y la bondad más que el éxito material. Pero bajo esas preguntas educadas latían otras más oscuras. ¿Por qué tanta prisa en casarse? ¿Por qué sus padres estaban tan oportunamente ausentes? Y lo más importante, ¿amaba a mi hija por quien era o por lo que representaba para él? Me descubrí pensando estratégicamente, como en mis años de servicio militar, analizar el terreno, identificar amenazas potenciales, planear varias rutas hacia el objetivo. Y mi objetivo aquella noche era claro, entender qué clase de hombre quería casarse con mi hija. En el tocador, una foto mostraba a Vivian a los 10 años, sonriente, con un diente ausente mientras sostenía orgullosa el pez que había pescado en un campamento. Ella misma había insistido en colocar el anzuelo, negándose a que yo lo hiciera por ella. «Puedo hacerlo sola, papá», había dicho con esa determinación tan suya. Ese espíritu independiente la había ayudado en la universidad y en su carrera de diseño de interiores, pero también la volvía vulnerable ante personas capaces de confundir su bondad con ingenuidad, su confianza con debilidad. Tomé mis llaves y la billetera, revisando la dirección que Vivian me había mandado por mensaje.
El viaje en metro hacia Manhattan me daría tiempo para serenarme y prepararme para cualquiera de las dos versiones de Jasper Hall que podría encontrar, el hombre arrogante de las redes sociales o alguien distinto en persona, alguien realmente digno del amor de mi hija. Afuera, el aire de enero me golpeó el rostro al cerrar con llave la puerta principal. La señora Rodríguez me saludó desde su ventana, y yo le devolví el saludo a la señora Rodríguez, agradecido por vecinos que siempre habían estado pendientes de Vivian y de mí durante todos esos años, el tipo de lazos comunitarios que el dinero nunca puede comprar. Mientras caminaba hacia la estación del metro, me di cuenta de que me estaba acercando a esa cena de la misma forma en que solía enfrentar situaciones potencialmente peligrosas en el extranjero, alerta, preparado, pero con la esperanza de obtener el mejor resultado posible. Esa noche descubriría si mi hija había elegido a un compañero o a un depredador. El taxi se alejó de la acera de la Quinta Avenida, dejándome frente a la imponente fachada del Golden Fork. A través de los ventanales de piso a techo brillaban lámparas de cristal, y un portero con guantes blancos me indicó la entrada con una elegancia ensayada. Me ajusté la corbata una última vez, sintiendo el peso de cada dólar que costaría aquel lugar. Por dentro, los suelos de mármol reflejaban la luz ámbar de los candelabros. Los comensales hablaban en voz baja, vestidos con ropas cuyo valor superaba el pago mensual de mi hipoteca. La anfitriona, una joven de postura perfecta y sonrisa vacía, me recorrió de arriba abajo con una mirada que intentaba disimular la evaluación silenciosa. «La mesa de raya», dije, manteniendo la voz firme. Ella me condujo entre mesas donde hombres lucían relojes que brillaban como pequeños soles y mujeres cargadas de joyas que centelleaban con cada gesto. Vi a Vivian de inmediato. Su rostro se iluminó al verme y me saludó con entusiasmo desde un reservado en la esquina. A su lado, Jasper revisaba el teléfono con la indiferencia de quien está acostumbrado a hacer esperar a los demás. «Papá». Vivian se levantó al verme, pero Jasper permaneció sentado hasta el último instante, levantándose despacio, como si el esfuerzo lo incomodara. «Señor Reyes», dijo, ofreciéndome un apretón de manos débil, carente de interés, lo justo para no caer en la descortesía. «Vivian me ha contado tanto sobre usted». El modo en que lo dijo sonaba a que le había contado demasiado para su gusto. «Igualmente», respondí, tomando asiento frente a ellos. «Felicidades por el compromiso». La sonrisa de Jasper mostró dientes, pero nada de calidez. «Gracias. Estamos muy emocionados por nuestro futuro juntos». Con un gesto imperioso llamó al camarero. «El vino esta noche será un Bordeaux del 2009, servicio completo de botella». No hubo consulta, ni una pregunta sobre nuestras preferencias. El camarero asintió con deferencia y se retiró. Entonces, señor Reyes, Jasper se reclinó en la silla, juntando las manos como un entrevistador. «Vivian me dice que usted trabaja con las manos. Debe ser gratificante». La pausa antes de la palabra gratificante cargaba más de lo que decía. «Soy mecánico», contesté, sin adornos. «Arreglo lo que está roto». ¡Qué refrescante honestidad! Su risa tenía bordes afilados. «Yo estoy en el mundo financiero, gestión de carteras, inversiones de alto riesgo, un mundo completamente diferente, supongo». Vivian, incómoda, intervino. «Papá reconstruyó su moto desde cero. Una Harley clásica de los 70, quedó preciosa. Motocicletas». Jasper consultó su Rolex con ostentación. «Un pasatiempo peligroso para alguien de su edad, ¿no cree? Aunque supongo que cada generación tiene sus propias ideas sobre lo que es un riesgo apropiado». El vino llegó, y Jasper realizó un ritual exagerado de catá mientras el sumiller esperaba pacientemente. Asintió con gesto de magnanimidad y luego indicó que llenaran nuestras copas sin siquiera preguntar si queríamos beber. «Vivian me ha contado sobre su pintoresco vecindario en Brooklyn», continuó, girando el vino en su copa. «Muy auténtico,
muy de clase trabajadora. Imagino que el sentido de comunidad compensa ciertas limitaciones. ¿Limitaciones? La pregunta se me escapó antes de poder detenerla. Su sonrisa se ensanchó. Oh, nada en particular. Solo que, una vez que experimentas ciertos estándares de vida, resulta difícil volver a apreciar los placeres simples. Pero es generacional, creo yo. Su generación valora otras cosas. ¿Cómo cuáles? Pregunté. Valores tradicionales, supongo. Trabajar duro solo por el hecho de trabajar, en lugar de trabajar con inteligencia. Lealtad a conceptos pasados de moda en vez de adaptarse a las realidades modernas. Hizo un gesto amplio hacia el restaurante. Lugares como este, por ejemplo. Su generación podría verlo como un despilfarro, mientras que nosotros lo vemos como una inversión en experiencias que importan. Vivian se removió incómoda en su asiento. Jasper, papá también aprecia las cosas bonitas. Claro que sí, la interrumpió suavemente. No quise insinuar lo contrario. Solo son perspectivas distintas sobre el valor y el éxito. Se giró hacia mí de nuevo. Dígame, señor Reyes, ¿cuál considera su mayor logro? La pregunta era una trampa perfecta. Si respondía con orgullo, lo despreciaría. Si con humildad, lo tomaría como prueba de falta de ambición. Criar a Vivian, dije. Admirable, asintió, aunque en sus ojos había cálculo. La paternidad en solitario debe de haber sido difícil. Recursos limitados, me imagino. No es de extrañar que Vivian aprecie ahora tener a alguien que pueda proveerle adecuadamente para su futuro. Las palabras me golpearon como puñetazos bien dirigidos. El rostro de Vivian se sonrojó. Jasper, por favor. ¿Qué? Solo estoy reconociendo los sacrificios de tu padre. Y ahora que yo estoy en la ecuación, esos días de lucha se acabaron. Vivian merece lo mejor de la vida. ¿No lo cree también, señor Reyes? Apreté la servilleta hasta que los nudillos se me pusieron blancos. A nuestro alrededor, el tintinear de copas contra porcelana componía una banda sonora de riqueza y privilegio que de pronto se volvió sofocante. El camarero se acercó con los menús, pero Jasper lo despachó con un gesto. En realidad, creo que ya podemos pedir la cuenta. El mesero regresó con una carpeta de cuero, colocándola junto al codo de Jasper con discreción profesional. Bajo las luces, vi cómo él fingía sorpresa al examinar la cifra antes de deslizar lentamente la cuenta hacia mí. Bueno, dijo con fingida cortesía. Creo que la tradición dicta que el padre de la novia se encarga de la cena. El número en la cuenta me hizo caer el estómago. $347, más de lo que gastaba en un mes de supermercado. Jasper, eso no es necesario, empezó Vivian, con voz tensa. Tonterías, cariño. Él desestimó sus palabras con la mano, sin siquiera mirarla. Sus ojos estaban fijos en mí, como un depredador observando a su presa. Tu padre querrá mostrar su apoyo a nuestro compromiso. ¿Verdad, señor Reyes? El silencio se estiró entre nosotros como un cable a punto de romperse. Claro, continuó Jasper, reclinándose satisfecho. Quizás su generación no comprenda estas cortesías modernas. En mi círculo, esto es simplemente lo que corresponde. Mis manos temblaban al sacar la billetera, gastada y lisa tras años de uso, una billetera de hombre trabajador que jamás había cargado el tipo de dinero que aquel restaurante esperaba. Sentía la mirada de Vivian sobre mí, pálida bajo la luz de las velas. Papá, por favor, yo puedo. No. Coloqué mi tarjeta sobre la cuenta, rezando para que la transacción pasara. Está bien, princesa. La sonrisa de Jasper fue triunfal. Excelente. Aprecio a un hombre que entiende el protocolo correcto. Revisó el teléfono otra vez, desplazándose entre mensajes como si mi humillación hubiera sido apenas una formalidad ya olvidada.
¿Sabe, señor Reyes? Vivian temía que usted no aprobara nuestra relación. Yo le dije que los adultos maduros siempre encuentran formas de llevarse bien. La palabra maduro me golpeó como una bofetada. El restaurante continuaba con su murmullo de prosperidad, el tintinear de cubiertos caros, el roce de telas de diseñador, las risas suaves de quienes pertenecían a ese mundo. Yo nunca me había sentido tan fuera de lugar. Creo simplemente en tratar a las personas con respeto, dije, controlando mi voz. ¿Respeto? Jasper levantó la mirada de su teléfono, arqueando una ceja con fingida confusión. Pensé que estaba siendo muy respetuoso. Después de todo, le permito mantener las costumbres tradicionales. Otros en mi posición insistirían en arreglos modernos, pero yo entiendo la importancia de dejar que las generaciones mayores se sientan útiles. La copa de vino de Vivian tembló en su mano. Jasper, por favor, basta. ¿Basta de qué, cariño? Su tono era inocente, pero sus ojos brillaban con diversión maliciosa. Solo converso con tu padre. A menos que él se sienta incómodo con una discusión honesta sobre nuestras diferencias de origen. El mesero regresó con mi tarjeta y el recibo. Firmé con la mano aún temblorosa la propina dolorosa, pero necesaria para conservar un poco de dignidad ante el personal. $362 en total, casi una semana de salario. Ahí está, dijo Jasper alegremente, como si me hubiera hecho un favor. Nada como una buena cena para unir a la familia. Aunque supongo que esto está muy por encima de sus experiencias habituales, ¿verdad, señor Reyes? Me levanté despacio, la silla chirriando sobre el mármol. El ruido resonó en el silencio repentino que había caído sobre nuestra mesa. Vivian me miró con ojos llenos de horror creciente y comprensión. Gracias por la cena, añadió Jasper, aún sentado, aún sonriendo. Estoy seguro de que Vivian apreciará ver lo bien que se llevan sus dos hombres favoritos. La crueldad casual, la forma en que había orquestado mi humillación mientras se mostraba como generoso, me dejó sin aliento. No era nerviosismo ni torpeza social. Era una demolición calculada de carácter, ejecutada con precisión quirúrgica frente a mi hija. «Papá», susurró Vivian, poniéndose de pie también. El anillo en su mano captó la luz de las velas, lanzando destellos como estrellas sobre el mantel. Miré a Jasper, aún recostado en la silla, confiado, con su traje impecable, su peinado perfecto, su expresión de suficiencia. Todo en él gritaba privilegio y derecho. «Vivian», dije en voz baja. «Tenemos que hablar». Le toqué suavemente el codo, guiándola hacia un rincón más apartado cerca de la entrada del restaurante. Detrás de nosotros, Jasper seguía en su teléfono, como si lo ocurrido fuera solo otra transacción exitosa. El rincón estaba tenuemente iluminado, diseñado para conversaciones íntimas. A través del vidrio ámbar podía ver la calle agitada de Manhattan, gente común viviendo vidas comunes, ajenos al pequeño drama que se desarrollaba entre cristales y mármol. «Papá, comenzó Vivian, pero se interrumpió, retorciendo las manos en su regazo. «Princesa», mantuve la voz suave, aunque la rabia aún me ardía en el pecho. «Necesito que pienses de verdad en cómo nos trató esta noche». Ella bajó la mirada hacia la mesa, su anillo atrapando la luz tenue. Quizás solo estaba nervioso. Las primeras impresiones son difíciles, y sabe lo importante que eres para mí. ¿Eso era nerviosismo? Pregunté con calma. ¿La forma en que habló? Sobre nuestro vecindario. Sobre cómo me hizo pagar la cena mientras fingía que me estaba haciendo un favor. El rostro de Vivian se sonrojó, pero aún evitaba mirarme a los ojos. Está acostumbrado a otro mundo, papá. A otras costumbres. Quizás solo le pareció normal. Vivian, mírame. Alzó la cabeza con desgana, y por un instante volví a ver a mi niña,
la pequeña que solía trepar a mi regazo cuando el mundo le resultaba demasiado grande y confuso. Un hombre que de verdad te ama jamás humillaría deliberadamente a tu padre, le dije.